Continuamos hoy con nuestra serie de episodios dedicados a ayudar a la gente que estáis a punto de empezar vuestra vida profesional y queréis saber cómo maximizar vuestras decisiones. Bueno, en el capítulo de ayer, el 22, veíamos que ante ese momento tan crítico en la vida donde uno tiene que elegir qué va a hacer con el resto de su vida, cuando tienes entre 16, 18 o 20 años, hay teóricamente 10 posibles caminos. Y ayer los enumerábamos: dedicarte al arte, al deporte, a los negocios, a estudiar, a viajar, etcétera, etcétera. Y decíamos que hoy nos centraríamos en el camino, en la avenida de los estudios universitarios y o la idea de montar una empresa y ser empresario. Bien, dedicaremos más foco a cuáles son las virtudes y las características de lo que es un empresario o una empresaria, un emprendedor o emprendedora, pero hoy vamos a hablar con una lente más abierta y vamos a incluir en nuestro perímetro de observación tanto la gente que querría tener una empresa propia como los que quieren trabajar por cuenta ajena y ser un ejecutivo o un profesional. Bien, ¿qué consejos, por la experiencia que tenemos los amigos de este canal, yo mismo, que hemos dirigido empresas en muchos países, que hemos llegado a tener, en mi caso, 500.000 empleados en 80 países diferentes, qué lecciones y consejos absolutamente válidos podemos compartir con vosotros para que aprendáis pues, de nuestros aciertos y de nuestros errores? Bueno, en primer lugar, lo que os quería decir es que lo que uno vaya a hacer definitivamente en su vida no depende tanto de los primeros 3, 4 o 5 años de estudios universitarios. Es decir, si ya habéis decidido dar el paso de que queréis seguir formándose, queréis seguir estudiando, no queréis hacer una carrera distinta, de empezar a trabajar a los 18 años, etc., os quería dar ejemplos a nivel mundial de cómo fuera de España hace ya tiempo que se ha abierto mucho la mente de la gente y no se busca tanto cuál es tu formación fundamental inicial, sino que lo que se quiere es gente que tenga capacidad de pensar, que tenga pensamiento crítico, gente que sepa analizar los problemas, que sepa analizar e interpretar millones de datos como tenemos hoy en el mundo actual. Vivimos en el mundo del Big Data, como sabéis, vivimos en el mundo de Internet, vivimos en el mundo de los algoritmos, de la estadística, y por tanto interpretar la realidad se convierte en algo fundamental y cada vez más difícil, porque hace falta una formación numérica, por un lado, matemática, y hace falta una formación lógica o conceptual. Y no es fácil encontrar un equilibrio entre esas dos necesidades que tiene cualquier empresa o cualquier trabajo un poco sofisticado hoy en día. Por tanto, el primer consejo, y creo que es una magnífica noticia, es: no te preocupes tanto por qué tienes que hacer si no es lo que te gusta. Si tú lo que te gusta es la poesía, o te gusta la filología clásica, o te gusta la filosofía, o te gusta la historia o la geología, verás, y os voy a dar ejemplos, de cómo todas esas carreras son perfectamente válidas, incluso muchas veces preferibles, para luego triunfar en el mundo de la empresa. Y para anticiparos, si queréis, el resultado, voy a daros algunos ejemplos. No sin antes deciros que evidentemente cuando uno hace una formación vocacional, cualquiera de esas carreras que os he dicho u otras, después para dedicarte al mundo de la empresa necesitas aprender in situ o con profesores las técnicas de cualquier trabajo en una empresa, desde contabilidad, recursos humanos, finanzas, producción, logística, etcétera, etcétera. Pero para eso están las escuelas de negocios y los másters en administración de empresas, lo que en el mundo anglosajón se conoce como MBA, los MBAs, Master in Business Administration, que son como el carné de baile sin el cual es muy difícil que te inviten al baile de la vida corporativa, salvo que hayas empezado a trabajar en una empresa de las que prefieren ellos formar a sus universitarios y no tanto que se hagan un máster o un doctorado posteriormente. Estoy lanzando ideas distintas, pero ir tomando nota. Bien, como os decía, estudiar
lo que os guste y por lo que sentáis pasión, porque eso va a hacer que aprendáis muchísimo más y que desarrolléis la capacidad de vuestro cerebro al máximo. Aparte de tener la satisfacción espiritual de estar haciendo algo que os produce placer, que aprender no tiene fondo y que cuanto más sabéis, pues más os gusta y es un círculo virtuoso que se autoalimenta. Mientras que cuando uno estudia algo forzado simplemente por la utilidad, pues quieras o no, es un proceso más mecánico, menos apasionante y por tanto desde el punto de vista formativo, en mi opinión y la de muchos expertos, es menos potente a nivel humano. Hablaremos mañana también dónde estudiar, pero evidentemente hoy lo que os podría anticipar es, aquí abriría dos ramas. Si lo que vais a estudiar son estudios muy técnicos, muy específicos, por ejemplo, medicina, que es una carrera absolutamente vocacional, ¿no? Pues hombre, medicina en España y en otros países tiene luego un proceso de selección muy difícil para ver quién consigue hacer qué especialidad, en qué hospital, con qué profesionales. Y eso en España depende de aprobar el MIR en primer lugar y de sacar un número suficientemente bueno para poder elegir la especialidad en la que quieras. Por tanto, en el caso de España Medicina, la decisión es fácil, ir a estudiar en aquellas universidades que por su plantel de profesores, por sus prácticas, medicina es una carrera también que tiene un componente práctico muy importante de clínica hospitalaria, sean las facultades que mejores resultados tengan a la hora de aprobar el MIR y sacar buenos números. Por ejemplo, tradicionalmente en España se consideraba la Universidad de Navarra, la Facultad de Medicina, como la mejor o una de las 2, 3, 4 mejores del país. Concretamente el año pasado, he estado mirando los datos y es la foto que abre nuestro reportaje, pues la número 1 del MIR pues fue una chica de Bilbao que estudió en Pamplona y además el 97% de los alumnos que terminaron la carrera en Pamplona consiguieron al menos alguna de las 8.500 plazas de MIR que salieron el año pasado. Por tanto, si vas a Pamplona tienes muchas garantías de que vas a poder aprobar el MIR. Algo similar ocurre con la Complutense o la Autónoma de Madrid si eres de los que destacas, porque allí evidentemente la gente brillante puede sacar muy buenos números en el MIR. Hay años que han sido estas universidades de Madrid las que han conseguido el número 1, el número 2, pero al ser universidades más masivas, ya el porcentaje de gente que consigue aprobar el MIR no es tan alto. Es un ejemplo. Pero para cualquier otra carrera, pues aplica lo mismo. Si vas a hacer arquitectura, pues lo recomendable, o si vas a hacer incluso derecho, es que busques aquellas facultades que tengan algunos profesores que realmente marquen la diferencia. Tener un buen maestro, y si tienes suerte de tener 2 por curso académico, yo creo que ya es una enorme suerte, por mi experiencia. Tener a alguien que realmente te marque la diferencia es algo que no se olvida nunca en la vida. Como os decía, estudiar algo por lo que sintáis pasión y si ese algo no es económica, no es empresarial, no es ingeniería, es decir, es una formación más amplia, más humanística y luego necesitas formarte en el mundo de la empresa, para eso están los MBAs. Y voy a daros algunos nombres a nivel europeo, a nivel mundial y a nivel español de gente que os podría sorprender pero que han tenido un éxito tremendo. Por ejemplo, en Francia. La mejor financiera de Francia, un país, como sabéis, pues muy poderoso desde el punto de vista económico, cerca de Alemania, el número 2 de la Unión Europea en economía, la número 1 de finanzas era una mujer que además era galesa, que trabajó en Francia y que había estudiado filología clásica en la universidad y luego evidentemente se hizo un máster en contabilidad. Mejor financiera de Francia. No es fácil que se la den a una no francesa y que ha estudiado filología en la universidad. Esta mujer se llamaba Sean Herbert Jones, para los que la conozcáis, era la directora financiera de Sodexo, una empresa que llegó a tener 500.000 empleados en 80 países del mundo. Otro nombre muy conocido, Larry Fink. Quizá no os diga nada como tal, pero es el CEO, el presidente de BlackRock. BlackRock es el fondo de inversión más grande del planeta. Maneja más de 10 trillones de dólares. Aquí diríamos billones, pero trillones, 12 ceros. Es decir, 8 veces 9 el Producto Interior Bruto de España. Esto es lo que maneja ese fondo y este hombre. Pues este hombre, Larry Fink, estudió políticas. Aquí en España tenemos tanto politólogo,
Pues él estudió políticas en la Universidad de California, Los Ángeles, la famosa UCLA, que tampoco es un Ivy League, y después sí hizo el MBA, un MBA, como decía, también en esa universidad. Y hoy es Larry Fink, quizá el hombre más poderoso del planeta, en el sentido que maneja la empresa que más fondos, más dinero tiene. Grandísimos inversores del IBEX 35, por cierto, son sin duda el primer inversor. Otro nombre, Henry Paulson. Esto a los que os gusta un poco la política y la economía, este fue el presidente trabajó en Goldman Sachs, fue uno de los grandes jefazos de Goldman Sachs y luego, como hacen a veces los americanos, dedicó un tiempo a la vida política. Fue el presidente de la Reserva Federal cuando petó el sistema económico mundial. En el año 2007, la crisis de Lehman. Este fue el que decidió con otros dejar caer a Lehman y luego al ver el efecto en cascada estuvo allí de rodillas delante de Nancy Pelosi pidiendo el rescate, ¿no? Pues Larry Fink Henry Paulson estudió arte y literatura en una universidad normal de Estados Unidos, ni siquiera una Ivy League. Arte y literatura, pero después hizo un MBA y lo hizo en Harvard, uno de los mejores sitios pues, para hacer el MBA. Soros, el famoso Soros, que aquí demonizado por algunos en España. Sorprendentemente, Soros estudió filosofía en Londres, en la London Business School. Incluso hizo el doctorado. Enseguida empezó a trabajar en el mundo de la banca, se fue a Estados Unidos y montó un hedge fund. Los hedge funds, para los que no lo conozcáis, pues son, digamos, empresas súper sofisticadas financieras que operan en el mercado de capitales con productos tremendamente sofisticados. Leon Black, famoso también en el mundo financiero, cofundador de Apollo, uno de los mayores private equity del planeta. Pues Leon Black también estudió filosofía e historia, igual que el anterior, y después hizo también un MBA en Harvard. Incluso empresarios, grandes empresarios, el fundador de Aon, uno de los grandes brokers de seguros del planeta, de los dos más grandes. Aún, pues el cofundador se llama Skip Dunn y este hombre estudió poesía en la universidad y después montó un broker de seguros que ha llegado a ser el 1 o el 2 más grande del planeta. Aquí en España, grandes ejecutivos, pues por mencionar quizá el más conocido, Pablo Isla. Este es un caso un poco peculiar porque Pablo es abogado, hizo la oposición, abogado del Estado, y es verdad que a veces los abogados del Estado consiguen posiciones altas en las empresas, normalmente no de CEO, pero en este caso Pablo pues, tenía un buen mentor, que era César Alierta, que es un dato interesante, sobre todo en España y en los países del sur de Europa, a veces es muy importante que alguien te apadrine. Si no tienes padrinos, es muy difícil llegar a la cumbre porque la cumbre está más politizada, digamos, aquí de lo que está en los países anglosajones. Pero tenemos otras personas como John de Zuleta, que fue el CEO de Schweppes en España. John de Zuleta estudió historia en Estados Unidos y luego se hizo un MBA en Columbia. Por otro lado, por comparar, olvidándonos de los estudios, los grandes empresarios. Aquí me gustaría hacer dos apuntes. Primero, es verdad que algunos de los mayores empresarios del planeta no han estudiado o han dejado la carrera en primer año o en segundo. El más conocido, Steve Jobs. Empezó a estudiar cosas además extrañas, por ejemplo, estudiando caligrafía, es donde él descubrió que la belleza, la armonía, era algo importantísimo. Y desde el primer momento tuvo claro que la empresa que él quería fundar, que luego fue Apple, el diseño, la belleza, la perfección, las curvas, tenían que ser algo fundamental. Esto lo aprendió estudiando caligrafía. Y dejó la carrera y fue a fundar su empresa. Bill Gates, pues también dejó la carrera en segundo y montó Microsoft, ¿no? Que si no es la empresa más valiosa del planeta, es la número 2 o 3, ahí están siempre disputándose. En España tenemos un ejemplo aún más clamoroso y del que sentirnos pues, muy orgullosos, que es que hemos construido la empresa más grande, más potente, más conocida del planeta del sector textil, hecha además en Galicia, un lugar donde no se esperaba que viniera esta industria. Y el hombre que lo hizo, y su mujer, pues fue Amancio Ortega, que ni siquiera había terminado de estudiar el bachiller. De todas maneras, estos ejemplos de gente que no estudia y empieza a montar su empresa y llega a ser grandes empresarios a nivel mundial,
ya va a ser mucho más difícil conseguirlo de lo que fue hace 30, 40 años o 60 cuando empezó, 70 cuando empezó Amancio Ortega. Hoy el mundo es mucho más competitivo y por tanto yo no os aconsejaría no formaros en la universidad porque realmente vais a competir con decenas o centenas de miles de personas que sí que tienen una formación académica muy, muy potente. El otro gran empresario español, a nivel también conocido en el mundo y estudiado en Harvard, igual que Inditex, es el caso de Mercadona, pero Juan Roch ya tiene un perfil más convencional. Juan Roch estudió económicas en Valencia y después se hizo una especie de máster, un curso de posgrado muy importante en el IES, no en el MBA, pero sí el PADE, Programa de Alta Dirección de Ejecutivos, que es un programa muy conocido en el IES de Barcelona. Y hasta aquí un poco los consejos. Resumiendo, estudiar primero algo que os apasione, da igual que sea geología, filosofía, informática, lo que os guste. Aprender un idioma bien, esto hablaremos más mañana. Hablaremos también mañana de dónde estudiar, qué criterios tener para poder elegir el lugar que mejor te va a potenciar todas tus capacidades. Y también hablaremos mañana, si nos da tiempo y si no pasado, en el por qué este tipo de decisiones. Aquí os dejo. Si os gusta, darle al like, suscribiros. Mañana volveremos a enfocar más ya el dónde estudiar y qué criterios utilizar para elegir el lugar. Una vez que ya sabemos el qué, elegir el dónde. Y hablaremos, si da tiempo, mañana del por qué, y si no, lo haremos en la tercera sesión. Gracias por vuestra atención, libre pensadores. Hasta mañana.